A lo largo de la conferencia hemos podido concentrarnos en tres puntos de vista particulares. Uno de ellos siendo el emprendimiento, ya sea dentro de una empresa individual, ver la innovación como una actividad independiente y también el desarrollo de la economía de la familia empresarial. Y el tema principal ha sido el problema que hay de llevar el capital, ya sea de un fondo o de una persona amanerada, a las personas que lo necesitan. Ese puente no existe y eso es lo que quisiéramos resolver o proponer ideas para lograr reducir el problema. Así que yo propongo que el panel se dirija a Andrés. ¿Cómo ayudar a Andrés? Nuestra solución, nuestra contribución tiene que ayudar a un emprendedor que llevará el nombre de Colombia y generará la prensa. Entonces, si hablamos de teoría, vamos a resolver el problema. Muchas gracias. Cualquier ayuda recibe. Bueno, uno de los temas que hablamos al principio de la conferencia y que se ha desarrollado a través es la influencia de las empresas familiares, emprendedores e innovadores en las economías. Yo quisiera empezar con la señora Belén para que me dieras una ponencia general de qué tan importante tú crees que las empresas familiares, por lo menos en el ámbito de Colombia, donde hay mercados todavía de capital que no han madurado bastante, sin embargo esas personas proveen servicios, quizás tengan problemas de crecimiento. Dame una exposición general para poder poner a... Bueno, pues ya lo decía previamente, ¿no? Con los datos que vimos de España, los podemos extrapolar perfectamente a Colombia por su marco institucional. Digamos que tanto en España como en los países en general de habla hispana tenemos la característica de que la estructura de propiedad está bastante concentrada, por lo tanto un elevado porcentaje de las familias, en el caso de esas familias, pues tienen un elevado porcentaje de capital. Además, los porcentajes, y eso también lo veíamos el otro día con el profesor Guillermo Hoyos, a nivel mundial, de la empresa familiar también es muy elevado. Entonces, bueno, qué duda cabe de que son el motor de la economía y que, dado el marco institucional en el que nos desenvolvemos, pues hay que tener en cuenta estas peculiaridades de cara al crecimiento, a su supervivencia y al desarrollo de la economía de la sociedad. Jaime, me pregunto, como estás especializando en el financiamiento de la innovación, contame un poco de los retos que tú ves excluyendo a la empresa familiar poniendo dinero de fondos a empresarios y a innovadores en nuestra economía y cómo tú empezarías a proponer y presentar el problema para poder atacar el cambio. Bueno, yo te voy a decir que en primer lugar no veo ninguna razón para excluir a las empresas familiares. Porque cuando, en primer lugar, ese es uno de los conceptos que hay que empezar a erradicar. Todo el mundo piensa en general que empresa familiar quiere decir empresa pequeña, problemática y fea. Y no es cierto. Algunas de las empresas más grandes del mundo son empresas de propiedad familiar. Uno de los imperios mediáticos más grandes del mundo, el señor Murdoch, es una empresa de propiedad familiar. Entonces, la primera cosa que hay que decir es, saquémonos de la cabeza el tema de que las empresas familiares son pequeñitas, problemáticas y feas. La primera cosa. La segunda cosa que tendríamos que decir es, recordemos que el tema de innovación es un tema de grados. Y yo les presentaba a ustedes una taxonomía en la que se correlacionaba incertidumbre con innovación. Ojo, el hecho de que hablemos de empresas de biotecnología, de nanotecnología, de aplicaciones de la farmacéutica, no quiere decir que no nos ocupemos de otros tipos de innovación menos radicales, menos disruptivos. No hay por qué sacarlo. Ciertamente, el problema es mucho más grande cuando existe una idea
que no tiene un antecedente. Ciertamente el problema es mucho más grande cuando esa idea que no tiene un antecedente está rodeada de incertidumbre. Acuérdense que cuando decimos incertidumbre, la cosa es esencialmente no tenemos la más mínima idea de qué es lo que va a pasar. No tenemos la más mínima idea si vamos a tener un producto, no tenemos la más mínima idea si teniendo un producto este va a funcionar en el mercado, e incluso si teniendo un producto en el mercado va a tener aceptación por parte de la demanda. ¿Sí? Es más fácil cuando a esas preguntas hay una respuesta, ¿no? Es más fácil cuando decimos tenemos que financiar una panadería nueva y esa panadería va a ser un pan un poco distinto, pero sigue siendo pan. Y es mucho más difícil cuando decimos vamos a inventar un negocio completamente nuevo con un producto que no existe, ¿cierto? Y sobre todo cuando no sabemos si hay con certeza una demanda. Hay casos en los que la demanda existe y no existe el producto, y ahí es relativamente más sencillo. El mercado de drogas para enfermedades raras en Estados Unidos es un caso muy interesante, donde no hay financiación privada, pero hay financiación pública en cantidad. Entonces, déjame cierro el punto acá. El tema que yo presentaba en la ponencia y que luego se vino a verificar sigue siendo el del matching, el de cómo poner demanda y oferta juntos. Y tiene dos componentes solamente. El primer componente es el del contacto y creo que quedó claramente simplificado aquí todos los problemas que hay. Y ahí se necesita empezar a pensar en ideas para hacer mercado, market makers. Si el señor que tiene el proyecto no tiene ni idea de a quién ir a buscar y cómo ir a buscarlo para conseguir dinero, tenemos la primera barrera. La segunda barrera tiene que ver con el hecho de cómo van a interactuar. Y entonces, en estos dos casos, el tema no solamente tiene que ver con la creación de mercado, es decir, poner en contacto estos dos lados, sino que tiene que ver, además, con el tema no solo de creación de mecanismos que garanticen el flujo de capital, sino con la creación de mecanismos que cambien la cultura de la inversión, tanto desde el lado de quien tiene el capital, como desde el lado de quien propone el proyecto. Ok, Jaime, y nota aclaratoria, perdón por estoy en la empresa familiar. Lo separé en mi mente por una razón idónea, pero tanto la empresa familiar como cualquier innovador dentro o fuera individual tiene que pedirle dinero a alguien para financiar una idea, un proyecto, etcétera, etcétera. Para nota clarificatoria, es el problema de traer recursos disponibles en el mercado a cualquiera de estas entidades. Y quedó aclarado también que la innovación es conseguir fuentes de crecimiento al fin y al cabo, ya sea de una forma disruptiva o simplemente vender mejor pan o de mejor calidad. Y creo que eso es muy importante. A pesar de esa clarificación, todavía tenemos en Colombia un problema de transferir, ya sea porque el inversionista tiene miedo de invertir en la innovación disruptiva, lo que nos va a sacar de la pobreza, lo que va a cambiar el juego, lo que voltea la mesa. Y para eso te pregunto, el doctor Monroy, hemos charlado un poco en la conferencia y durante el almuerzo acerca de ciertas cosas que generan distancia entre el emprendedor y el inversionista. ¿Nos puedes dar un poquito más de insight detrás de eso, basado en la teoría y su experiencia? Claro que sí, Jaime. Bueno, en realidad creo que esto es un tema que es absolutamente crucial, que es el tema de la brecha que existe, pero no solamente en términos de cuál es el valor del proyecto, por ejemplo, si fuese el caso, sino también en términos culturales. Ya el último expositor lo aclaró con bastante claridad, que existen problemas en términos de distancias culturales, existen problemas en términos de distancias, en términos de cuánto vale un proyecto, cuál es el riesgo que tiene un proyecto en particular. Y por supuesto, se suele decir que pues, como no tenemos nosotros capitalistas de riesgo aquí en Colombia, entonces lo que tenemos que hacer es salir al extranjero a buscar a estos capitalistas de riesgo o a estos fondos de inversión. La realidad es que estos capitalistas de riesgo y fondos de inversión del extranjero tienen otras oportunidades de inversión. Y la primera pregunta que ellos se hacen es ¿por qué me voy a Colombia en lugar de invertir en un fondo o en una oportunidad de inversión en mi país?
Entonces yo creo que la solución pasa por crear un grupo de capitalistas de riesgo al interior de cada uno de los países de América Latina, y quien se llevó acá de repente a futuro tener un bloque más consolidado, porque quedó claro también a lo largo de la conferencia que lo que nosotros tenemos en América Latina no son realmente capitalistas de riesgo o inversionistas ángeles, sino simplemente inversionistas privados que no operan verdaderamente, digamos, con la naturaleza que debería operar un capitalista, perdón, un inversionista ángel. Entonces yo creo que para, digamos, cerrar mi respuesta, existen varios aspectos a los cuales nosotros tenemos que atacar cuando queremos realmente crear este grupo de gente, ¿no? Por ejemplo, podría haber sido el caso, por ejemplo, el caso de Andrés, cuando se presentó a múltiples, digamos, inversionistas ángeles acá en Colombia, ¿cierto? Existiera no solamente una distancia en términos de, mira, yo lo que voy a hacer es esto, y por lo tanto la generación de valor va a ser así, el modelo de negocio es así. Entonces hay una distancia cultural que simplemente, pues, de repente no se entendió en ese momento. Otra posibilidad puede ser que los capitalistas de riesgo no comprendieron en ese momento también cuál era el valor del negocio, o cuál era la verdadera creación de valor del negocio en ese momento. Entonces existen varios temas. Y el otro punto también importante es que también creo que hay que darle bastante facilidad a los capitalistas de riesgo o a los inversionistas ángeles para que empiecen a crear y a invertir en empresas específicamente en América Latina. Específicamente darles oportunidad de que se puedan diversificar, sus portafolios se puedan diversificar, ¿cierto? Para que puedan reducir el riesgo, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros podemos invertir en varios países del mundo, digamos desde el punto de vista de un inversionista ángel o un capitalista de riesgo, ¿cierto? Ciertamente invertir en Colombia en ciertos sectores que yo no conozco, y ahí está uno de los temas, porque la gran mayoría, digamos, de consultores mencionaban de que los inversionistas ángeles generalmente invertían en sectores que sí conocían y que eran afines a, ¿cierto? La pregunta es que si yo voy a invertir en algunos sectores que no conozco, hay dos cosas importantes que debo conocer: riesgo y cómo diversificar, ¿cierto? Es decir, la relación retorno-rentabilidad y sobre todo las estrategias de salida, que creo que lo único que le faltó a la conferencia fue una presentación específicamente del tema de estrategias de salida, es extremadamente importante, extremadamente importante. Entonces yo diría que esos son los puntos más importantes. Y quisiera indagar para todos. Yo creo que atinó un problema de... Al fin y al cabo tenemos que traer la relevancia de cómo eso va a ayudar a Andrés y al emprendedor productivo de Colombia. Y si en general un fondo de pensiones de los Estados Unidos o Europa inyecta una fracción pequeña en assets de venture capital, y si nosotros dentro de nuestros países no aumentamos la magnitud fraccionaria, siempre vamos a hacer una fracción de una fracción. Nunca vamos a tener suficiente gasolina para poder propagar y crear el emprendimiento que necesitamos. Me suena y me siento motivado a preguntarles, los fondos de pensión aquí en Colombia no llegarían a emprendedores como Andrés, porque terminarían esfugándose y terminando en ser total. ¿Cómo pueden haber políticas públicas? Porque la realidad es que el inversionista ángel no puede ni tan siquiera tomar una apuesta con Andrés, si no se puede diversificar dentro de la economía. Se va a terminar escapando ese capital. ¿Qué política pública podemos empezar a pensar para poder tener un cambio a etapas? Totalmente. A ver, yo creo que hay al menos tres medidas que no son muy complicadas para empezar a implementar. Una primera, que parte de algo que en realidad allá afuera es el tema de pooling de los fondos. Definitivamente, ni siquiera en el caso de los grandes fondos de inversión de capital de riesgo, en muchísimos casos, no solamente por temas de requerimientos de los proyectos y de los emprendedores, sino por temas de riesgo, el tema del pooling es sumamente importante.
El tema del pooling, claro, tiene la dificultad inicial de saber quién se lanza primero al agua, que es un problema que alguien mencionaba acá. Y una forma en la que empieza a trabajarse en Estados Unidos y en Europa para facilitar el pooling es generar una iniciativa de valoración de los proyectos desde una entidad o desde una instancia relativamente neutral. Por ejemplo, una entidad gubernamental que diga, mire, aquí tengo un proyecto que es técnicamente viable, que es financieramente viable, en fin, que cumple una serie de parámetros, y nosotros vamos a poner un porcentaje, el 10%. Ahora estamos invitando a un grupo de inversionistas a que complementen ese pool de fondos, y utilizando de esta manera esta señal manejada desde una instancia neutral, podemos lograr una primera cosa. ¿Puedes pensar en eso como independiente del gobierno? Se puede pensar también en una entidad independiente. El problema que hay aquí, y con el que hay que tener mucho cuidado, es la naturaleza de los proyectos, porque vamos a tener proyectos del área financiera con aplicaciones TICs, proyectos de biotecnología o nanotecnología aplicados al sector de los alimentos. Entonces vamos a tener una gran diversidad que va a necesitar de un apoyo muy grande en términos de expertos en cada uno de los sectores para que puedan evaluar el proyecto. Hay que tener cuidado con eso, pero es viable. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, ya lo mencionaban ustedes, es el tema de cómo canalizar los fondos. En Colombia, creo que algún otro, creo que tú mismo lo dijiste, ¿qué hace una persona que tiene 100 millones de pesos? ¿Qué los va a usar? El problema, pero a la vez la solución, es que no hay opciones. La única alternativa de inversión realmente atractiva y con algún nivel de seguridad a los inversionistas del sector real. Hoy en día el sector financiero no ofrece nada para los pequeños inversionistas. Si quieres invertir en test, tienes que tener una cantidad enorme de capital, tienes que hacer un pooling enorme y llevárselo a un fondo de inversión. Si quieres invertir en acciones, tenemos el problema de un mercado muy pequeñito de líquido, y etcétera, etcétera. Luego, habría que pensar en una manera, por ejemplo, de canalizar parte de los recursos de los inversionistas institucionales, que no se vayan solamente a financiar el déficit del gobierno y inversiones obligatorias en test, sino que se utilicen para financiar ideas que al final van a tener no solamente un retorno para los emprendedores y para los financiadores, sino que va a tener un retorno social muy amplio. Ustedes saben cuánto significa, por ejemplo, que se desarrolle un proyecto en biotecnología que va a incluir luego la creación de capacidades, la creación de puestos de trabajo para personas con alta capacitación. Eso prácticamente no tiene precio. Entonces, el tema de canalizar recursos de inversión institucional que ya existe es otra cosa que se puede hacer. Y un tercer tema que se puede hacer sobre la base de lo que ya hay, porque nuevamente no estamos partiendo de cero. Existe una iniciativa de conciencia desde hace un tiempo con una serie de problemas, pero ya hay una experiencia ahí que se puede valorar, que se puede rediseñar y redireccionar. Existe un tema relacionado con la manera como actúan los actores del Sistema Nacional de Innovación. Por ejemplo, el tema de apoyar a los empresarios, no solamente desde el punto de vista de los fondos, sino desde el punto de vista, lo mencionaron varios expositores también, del acompañamiento y de la capacitación para la toma de decisiones, que no pasa solamente por el tema de las decisiones financieras, sino, por ejemplo, por el tema de la construcción del plan de mercadeo, por el tema de la evaluación del mercado potencial de un producto. Este tipo de iniciativas se pueden realizar, es una cuestión de articular, porque existen ya algunas capacidades, seguramente hay que mejorarlas, profundizarlas, ampliarlas, pero cosas como esas ya existen, y algunos proyectos que se han realizado en Bogotá y en Colombia dan cuenta del stock que tenemos ahí. Entonces yo propondría esas tres cosas. Voy a concentrarme, me gusta la idea de la institución.
que veo problemas de agencia, estando el gobierno envuelto, pero porque le quitaría un poco de credibilidad o pudiera ser capturado por una burocracia de otra índole. Y contigo voy muy pronto. Absolutamente. Pues a ver, yo no metería al gobierno ahí. El gobierno, es más, aquí hay alguien del gobierno, pregunto yo. Creo que no. Entonces, no, y si lo hay, si hay, es que me cobran más impuestos. El tema es, no lo involucraría primero porque aquí, pues qué más, si queremos realmente sacar una solución, pues la solución debería ir más de aquí. O sea, yo digo es, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cierto? Digo yo. Y el tema curioso esto es, pues es un simposio, finanzas, es de la Javeriana, y yo digo es que la solución precisamente está aquí. Si ustedes analizan, por ejemplo, el caso de Facebook arrancó fue por un dormitorio de la universidad y digamos por el deseo de los mismos estudiantes de la universidad en pertenecer a ese grupo o digamos como toda la fuerza que salió fue de la misma comunidad. ¿Por qué? Porque es que si acá tenemos no sé cuántos tenemos aquí en comunidad, 22.000, no sé, 40.000, no sé cuántos estudiantes entre la comunidad entre estudiantes, bueno, 30.000. Imagínense lo que hacen 30.000 fomentando una idea de negocio, ¿sí? Que 30.000 personas digan, es que esta es la idea que nos va a ayudar o que estamos fomentando eso. Yo pensaría que es más enfocado a eso. Tendría que haber como una participación. Cuando hablamos de instituciones, pues uno mira, bueno, ¿quién tiene realmente recursos? Bueno, acá recursos los tienen los bancos, por lo tanto no van a invertir en este tema por ahora inicialmente, yo no creo. Pero sí de pronto un deber social de las instituciones educativas, pensaría que sí. Y en eso es crear el espacio primero para innovar. El espacio es garantizar todo lo que están haciendo, por ejemplo, la universidad con su edificio súper tecnológico y todo eso, pero que veo que ni siquiera lo utilizan. Entonces, de nada sirve eso si no estamos gestionando a que cada uno de los estudiantes de la comunidad empiecen a generar ideas en torno a cómo potencializar eso. Y una vez apoya una idea, cómo la comunidad apoya esa idea para poder gestionar. Entre más fortaleza tenga una idea de negocio apoyada en una institución educativa que le da respaldo, que le da conocimiento, que le da toda la parte, digamos, técnica. Es diferente si yo voy y hablo con Bancolombia y le digo, Bancolombia, lo que pasa es que soy Pepito Pérez y quiero hacer un negocio con usted. No, Bancolombia, lo que pasa es que tengo el respaldo y aprobación de la Universidad Javeriana con todos los técnicos, con capacidad de ABC, con una comunidad en la que podemos contar para difundir el proyecto. Eso de pronto es una solución aterrizada como a la realidad nuestra para poder salir y sacar algo adelante. No esperar pues que el gobierno y que los 10.000 ministros generen un proyecto, cuando en últimas a través del gobierno y cuando generan recursos a través del gobierno pues siempre hay corrupción, sencillo. ¿Por qué? Porque es que entonces yo conozco a Pepe, que es el que maneja la licitación, y entonces como es por licitación, entonces uno no, para ganársela, entonces si no me la gano, ¿qué? Y entonces me toca pasarle comisión además del 10%, entonces mi proyecto ya empezó con un menos 10% de la comisión al que me toca pagarme. Entonces eso no es un esquema saludable, pienso yo, y eso aquí es como sacando ideas desde acá. Mientras escucho a Andrés, Jaime, resto del panel, llegó una pintura a mi cabeza. Yo veo las semillas, los emprendedores, la tierra es Colombia, el agua es la inversión y el sol es las oportunidades. Y lo que tú le acabas de explicar a ellos, yo creo que resona conmigo, porque cambiar la cultura de una sociedad completa es muy ambicioso. Pero dentro de la universidad, aunque representamos un poquito de porcentaje de patentes y eso, sí podemos cambiar la cultura de emprendimiento dentro de la indoctrinación y el impulso de la creatividad del estudiante. Eso le atina al número de semillas que va al terreno, que está esperando, y creo que es muy importante y debemos tomar nota. Aún así, yo pienso que el agua no está llegando a la semilla. Yo pienso que el problema, y es una opinión de que todavía somos una fracción de una fracción. Si un inversionista de capital de riesgo alto en emprendimiento prefiere Estados Unidos y invierte una fracción de una fracción para diversificarse, lo que nos va a llegar a nosotros es como un poquitito de agüita,
nosotros no queremos un poquitito de agricultura, nosotros tenemos la tierra, vamos a crear muchas semillas dentro de la Javeriana. Dime, busquemos solución para hacer un caudal de agua, para que pueda la semilla crecer. Yo creo que si la universidad mira eso, no, sí. Si la universidad mira eso como un negocio, va a ver que va a ser muy rentable. ¿Por qué? Lo que pasa es que estamos viendo el esquema, bueno, yo genero todos los espacios para el emprendimiento, genero los espacios para los estudiantes, pero si lo que yo estoy generando por un lado es, oiga, estoy creando, estoy incubando estas necesidades, pero por el otro la universidad, porque además tiene el capital, que no me digan que la universidad tiene el capital, que son los edificios que... sí, tiene el capital, eso por allá con presupuestos de 10 millones de dólares y demás. Te interrumpo porque hay un problema. La universidad puede poner muchas semillas, pero me inquieta de que la universidad tampoco se puede sobreinvertir en ideas de emprendimiento. No, de acuerdo, pero entonces ahí es a lo que yo voy, es el esquema de respaldo. Es que es diferente que yo, Andrés, sea el que esté buscando eso y que tenga el respaldo mío o de mi cuenta bancaria, a que sea yo, Andrés, con el respaldo de una institución que tiene un programa que está empujando eso. No sé qué tan fácil es que vayamos a decir, no, es que ya vamos a crear ese puente entre los inversionistas y vamos a traer hasta los de Hong Kong y traemos a todos, porque eso es un proceso que se tiene que dar. Pero la única forma para que los mismos inversionistas, o sea, los inversionistas que están acá sientan mayor seguridad es cuando están viendo que si inclusive una universidad tan conservadora como la Javeriana, ¿sí?, o las diferentes instituciones que son conservadoras, empiezan a apostarle a algo así, ¿sí?, les genera, digamos, un nivel de confianza y de tranquilidad, que es lo que también realmente necesitamos en los inversionistas, porque los inversionistas es un tema de confianza, simple confianza, y en la medida en la que le están apostando a un proyecto y que además tenga el respaldo de una comunidad, porque todos hicimos acá una cosa en Facebook, vamos a decir, un ejemplo, o sea, digo, Banlínea, por ejemplo, y todos los estudiantes van a decir, es que vamos a sacar el proyecto, mejor dicho, le vamos a dar un boom, porque entonces ahora todos nos vamos a poner una camiseta al día de Banlínea, vamos a estar en la séptima. Pues el ruido que hicieron eso, que ocasionaron que llegaron a medios, que lograron generar tanto impacto de esa idea, puede realmente generar ese motivador y decir, oiga, el negocio puede salir, lo pueden empujar, porque sin necesidad inclusive de capital, es un tema también de conocimiento de las ideas. ¿Por qué? Porque Banlínea, ¿cuántos de ustedes conocían Banlínea antes de hoy? No muchos, unos sí, otros no, unos estaban en negocio, unos eran estudiantes míos. Pero antes de eso no es tan fácil, a menos que vuelva y juega, yo salga en medios o yo salga, o sea masivo, bueno, obviamente dependiendo del producto, porque no todos los productos son masivos, pero en la medida en la que más gente hace ruido acerca de una idea, es lo que le da la fuerza a esa idea para que los inversionistas le apuesten a eso. Según te veo, tú estás proponiendo que dos componentes. Yo creo que es viable el ver a la universidad como una culturalización para producir más semillas. También estás diciendo, bueno, quizás no te podemos dar un caudal de un regadío de agua, pero por lo menos podemos traer cubetas de agua para ver si se quieren depositar en la tierra. ¿Sí? Al hilo de la intervención de Andrés, pues se sirve de referencia porque seguramente la Universidad Javeriana tenga un semillero de empresas, ¿no? La verdad que lo desconozco en este momento. Nosotros en Salamanca os quería contar nuestra experiencia. Es que tenemos un semillero de empresas, de estudiantes como vosotros que al acabar la carrera, de distintas carreras, no solamente de administración de empresas, de economía, sino ingenieros, farmacéuticos, que quieren plantear un posible emprendimiento, pues tienen unos sitios destinados para ello, tienen todos los recursos que necesitan para hacer un proyecto. Eso yo creo que es una iniciativa muy buena, ¿no? Ya es un arranque, ya se hace público, ya es una iniciativa importante, pero de nuevo el problema es la financiación. Muy buenas ideas lo que estás diciendo tú, pero la financiación de nuevo, ¿no? Estos muchachos se encuentran con problemas, no de cómo constituir la sociedad, porque van a mi despacho y me lo preguntan, no porque qué papeles tengo que hacer, no qué estrategia, diseño incluso las expectativas, hago los flujos de caja previsibles, hago todo, pero ¿quién se fía de mí? De hecho, la universidad sí tiene, y para que todos ustedes sepan, un semillero que ha empezado, pero le voy a ilustrar el problema
digamos que es tu compañía, yo estoy ayudando a una compañía que ya ha desarrollado una idea, un producto que tiene una promesa mundial. Aún así, después de la universidad haberle dado tanto el soporte, una buena política pública, invertirse en un tesoro, en tesorería, con ha puesto ya millones de dólares. Ya el rol de las americanas llega hasta ahí. Y ahí viene el problema que la doctora Belén dice. ¿Quién viene? Necesito más agua. Tiene que ser agua de fuente nueva. Y se acabó el problema. Entonces, me gusta tu idea porque es una forma unificada. Quizá un grupo de universidades puede convertirse como el mercadero de las ideas y el propulsor. Me suena como que la universidad toma un rol de banquero, pero quizás esa es la situación que tienen, el juego que tienen que jugar. Pero ahí el detalle que yo con el que yo quería concluir era que nos falta, bueno, primero la financiación que el alumno no puede acceder fácilmente, ¿no? Para comenzar, incluso los socios iniciales, el grupo de amigos que se una, todas esas formas que tenemos de comenzar, pero otra vez es una cuestión de oportunidad. Tenemos que dar a los alumnos, tenemos que dar a vosotros las oportunidades de estos juegos, las oportunidades de conocer empresarios. Yo, la semana antes de venir, la semana pasada, dirigí un curso que se titulaba ¿Cómo afrontar con éxito tu salida al mercado laboral? Y en él había 20 estudiantes y llegó a dar una conferencia un empresario, un gran empresario de un grupo que se llamaba Iberesnack, que se dedicaba a hacer todas estas cosas, snacks que comemos, que habitualmente no nos parece comida muy buena, ¿no? Pero que él se esperaba en decir que se estaban mejorando esos productos y demás. Pues bien, había un chico de una ingeniería agroalimentaria que le planteó ahí una duda, un producto, un proyecto, tarjetas al final, ya está trabajando con él, y la financiación inmediata. Es decir, son a veces temas de oportunidad, temas de contactos, temas de que nosotros también en la universidad podemos hacer, invitando a profesionales, nosotros hablando, y esas cuestiones. Y luego, ya para terminar, no quiero abusar de mi tiempo y cambiando un poquito de tema, estamos hablando todo el rato de capital riesgo, estamos hablando de design. No olvidemos que desde las instituciones, desde el mercado financiero también nos pueden ayudar mucho y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, recordemos el papel de la deuda. Recordemos el papel de la deuda y la deducibilidad de los gastos financieros, fomentar inversiones vía reducción de impuestos. Entonces ahí está un gobierno que también nos puede ayudar. Y en el caso de la empresa familiar, si me permitís, todavía más importante, el familiar, la persona que se resiente cuando quiere ampliar su capital, que tiene mucha resistencia a meter a alguien nuevo dentro de su familia, que por lo menos tenga la oportunidad de endeudarse fácilmente y de obtener ventajas de alguna manera. Y perdón que me cambie un poco de tema, pero si queréis seguimos con el primero. Solamente quería comentar, justamente entrando en el fondo que Belén en su momento, la labor de emprendimiento que está haciendo el Tecnológico de Monterrey. Y creo que es un ejemplo muy interesante porque se mezcla tanto el sector público como la universidad, como las incubadoras empresariales. Existen en América Latina dos países que han despegado brutalmente en términos de número de incubadoras empresariales y proyectos exitosos. Prácticamente existen estudios que han medido que la probabilidad de éxito de una incubadora, de una empresa que pasa por una incubadora versus una empresa que no pasa por una incubadora es del 80% versus el 5%. Ustedes bien saben que cada 100 empresas que se crean, ¿cierto?, la tasa de mortalidad es del 95%, es decir, de cada 5 años solamente van a sobrevivir 5 empresas de cada 100 que realmente se crearon el día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos reducir esa tasa de mortalidad? Pues lo que se hace en el TEC básicamente es tener una red de incubadoras empresariales a lo largo de todo México. El Tecnológico de Monterrey tiene 33 campuses en toda la República Mexicana. Y cuando digo campuses, me refiero a campuses del tamaño de, ahora ni del tamaño, pero digamos tiene aproximadamente una comunidad universitaria de 250.000 estudiantes. El punto importante es que el Tecnológico de Monterrey, a través de los fondos, digamos, del dinero financiado por el gobierno mexicano pone 2.000 millones de pesos cada uno de los años para poder financiar a la labor de las incubadoras empresariales en todo México. Es decir, el gobierno tiene definitivamente un rol, pero lo que pasa es que la iniciativa se la tiene que dejar a quien mejor lo pueden administrar. ¿Y quiénes son las instituciones que mejor lo pueden administrar? Las incubadoras. Que la universidad puede ser un postulador de la mejor idea. Todavía veo un poquito challenges, porque al fin y al cabo el inversionista tiene el mismo problema, el doctor Monroe,
él tiene un costo de capital no diversificado y eso va a seguir siendo un problema. Pero muy poco. Andrés, y luego y estamos concluyendo. Es corto, yo creo que es que no me han entendido bien, no creo que yo quiera convertir las universidades en bancos. Es más, si la reputación de la universidad, si yo soy la universidad que, pues, o porque Harvard está como está, ¿dónde salieron los de leyes? No salieron de... a lo que yo voy es, la reputación de la universidad también está en la capacidad de generación de eso, ¿sí? Digamos que yo pensaría que desde el área de administración de empresas buscarías eso, o sea, obviamente generar administradores, pero también poder generar negocios, porque eso es la administración de empresas, de negocios y de todo, es eso. Entonces, no es tanto decirle, oiga, es que yo no, ese no es mi negocio es la educación, pero es que parte de su negocio es, así como ustedes invierten en investigación como universidad, ¿sí? Como dicen, oiga, es que yo invierto en investigación porque entre cosas nuevas que genere, así como están invirtiendo en investigación que tiene el mismo nivel, digamos, de riesgo en términos de a lo que le están apostando, ¿cierto? Es lo mismo que están invirtiendo en temas de empresa. Es como mi punto. Entonces, a lo que yo voy es, claro, eso es solo un chorrito, pero es que en la medida en la que sea tan fuerte, que inclusive la misma comunidad, es que lo que le da fuerza a un negocio no es el ángel inversionista que lo traiga atrás o la cantidad de plata, sino el mercado lo que le está diciendo, ¿sí? Y si el mercado está apoyando mucho una idea, ¿sí? El mercado mismo le está diciendo que es que como así es que tiene 30.000 seguidores, 50.000 fans, bueno, no sé, las 10.000 cosas que están sucediendo detrás de esa idea, eso es lo que genera la fuerza primero para que los mismos inversionistas empiecen a buscar a esa persona, como así, ¿quién es ese? ¿Dónde están? ¿Cómo así? ¿A través de quién está? No, este está a través de la Universidad Javeriana porque tiene A, B, C, D, tiene otros 3 proyectos corriendo, entonces ya los inversionistas llegan ahí. Y no es que el problema siempre es, yo como emprendedor, a mí me toca buscar al inversionista, me toca saber a dónde, es como lo botan al mar y uno dice, ay, busca el pez dorado. No, uno pone como comidita para que el pez dorado venga y come. Yo creo que es como la... Y creo que también las semillas se pueden hacer mejor. La universidad produce las semillas que se plantan en el que valga la redundancia, pero con Jaime y tratamos de cerrar la... Sí, a mí me parece que hemos tocado un punto importante, sin embargo creo que hay que seguir hilando más fino y obviamente la discusión no se cierra acá. Anoche tuve la feliz coincidencia de estar en el lanzamiento de esta red de ángeles financiadores aquí en la universidad y casualmente hubo la presentación de un par de proyectos emprendedores que nacen de la tarea de investigación de un par de grupos de la universidad. Esto para decirle, por ejemplo, a Andrés, que ese tipo de cosas ya se están haciendo y que sin embargo las condiciones no son fáciles. Una de las investigadoras que estaba presentando el proyecto, de hecho, el director del proyecto, estaba, creo que en espíritu vino y vio la presentación acá porque señaló, mire, estamos caminando en el Valle de la Muerte y se nos está acabando la última gota de agua que teníamos. Y está respaldada por la universidad y estamos hablando de un trabajo que lleva por lo menos 5 años y estamos hablando de resultados concretos que estamos mostrando y estamos hablando de un acompañamiento, un apoyo del cual Angelo tiene conocimiento profundo. Esto para decirles, ojo, que hay cosas que ya se están haciendo, pero incluso el hecho de que ya se esté haciendo no garantiza que sea una salida fácil. Esto para decir, hay que buscar alternativas y las alternativas no pueden precluir cosas que ya se han hecho, incluso si son equivocadas, pero que se pueden rediseñar y pueden redireccionar. Yo insisto en el tema del pooling, en particular en un caso como este, donde tenemos una muy escasa, casi inexistente cultura de la inversión, con una serie de lastres ahí, como el tema del riesgo de invertir en cosas que no conozco, con el tema de las preferencias por la rentabilidad fácil y rápida, el cortoplacismo y todo esto. El tema del pooling, algunos otros lo llaman también el crowding, el funding y todo esto.
Esa puede ser una solución interesante que hay que empezar a construir. Eso no quiere decir que mañana vamos y presentamos un proyecto y al otro día nos van a aparecer 10 personas que dicen yo quiero poner 10% cada uno. Pero es una cosa en la que se puede pensar de manera, ojo, de manera adecuada con las condiciones en las que estamos inmersos. El problema del contacto sin lugar a dudas existe. Hay que trabajar sobre eso. El problema de la interacción sin lugar a dudas existe. Hay que trabajar eso, pero no son insolubles. Creo yo, otra vez, que hay que retomar un poco las piezas de rompecabezas que tenemos y empezar a tratar de cuadrarlas de la manera más adecuada, que probablemente mañana va a ser distinta. En lo que quiero, el otro punto en el que quiero hacer énfasis es, sin embargo, una nota de precaución. Ojo, no podemos buscar la solución universal, la panacea, porque recuerden lo que hemos estado mencionando en varios casos. No estamos hablando del mismo tipo de emprendimiento. Hay diferencias enormes cuando usted habla de actividades y de sectores y de conocimientos diferentes. No estamos hablando de una panacea, de una solución global, porque, por ejemplo, el Venture Capital que surgió para financiar las empresas que surgieron en el Silicon Valley no se ha mostrado tan efectivo para financiar otros tipos de empresas en otras latitudes, incluso en Estados Unidos mismos. Uno de los grandes repensamientos que se están dando en este momento tiene que ver con si es o no es el Venture Capital la mejor forma de financiar las empresas de la biofarmacéutica hoy en día. Y hay ya algunas respuestas en el sentido de que hay que pensar un esquema distinto, porque no está funcionando hoy en día para financiar todas las iniciativas de biofarmacéutica. Entonces, hay que probar cosas, pero hay que tener muchísimo cuidado con pensar que un esquema que funciona para uno va a funcionar para todos. Y ese es otro elemento en el que tenemos que tener muchísimo cuidado. Voy a retomar la metáfora para ir cerrando la conferencia. Sí, a proveer capital llega un momento donde la universidad no puede ir más. El flujo de las nubes son nubes nuevas que empiezan a llover sobre la tierra. No son las mismas que siguen lloviendo, eso cambia. Y tenemos que encontrar cómo crear ese flujo, ese clima que trae nuevas lluvias, nuevas refrescantes, que ayuda a la semilla a crecer de árbol, de planta a árbol. Y queda bien claro que la universidad toma un papel bastante crítico, donde no existe un sistema climatológico para llevar el agua que necesitamos para nuestros emprendedores y que tenemos que tomar, ya sea como Javeriana, la Sabana, etcétera, o quizás un pooling de las universidades para lograr crear un sistema climatológico que le pueda dar el caudal que necesitan de eso. Y con esto concluimos nuestra conferencia, nuestro panel. Y les agradezco.